En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, indiscutiblemente la noticia del día. Se va y se fue. Se fue Lisandro Macarrulla, renunció. Y habíamos dicho en algunas de estas transmisiones que la mayoría de los casos de la gente que han ido de licencia, pues por lo menos en la experiencia de lo que lleva en la gestión Luis Abinader, pocos han vuelto a asumir el cargo. Ya no nos recordamos, por ejemplo, del caso de Kimberly, que también fue con poquísimos meses. Yo creo que no tenía ni siquiera 6 meses en el cargo cuando tuvo que irse de licencia, algunos cuestionamientos, nunca más se ha vuelto a hablar ni del caso de Kimberly, pero ni mucho menos de la posibilidad que pueda volver ni a asumir ese ni otra gestión. Ahora es el caso de Macarrulla, que se había ido de licencia, forzado, por supuesto, por todo lo que nosotros sabemos, el caso de denuncia de los vínculos, si no de él de manera directa, su empresa y su hijo con el caso Medusa, el tan controversial caso Medusa, la construcción de la Victoria. Ustedes saben el cuento. Y el afán, por supuesto, de mucha gente, sobre todo de la oposición, respecto a Lisandro Macarrulla, que entendían que de ninguna manera, por ser primero el colaborador que fue del presidente Luis Abinader, primero, ¿no? Y segundo, por la importancia, prácticamente el segundo hombre al mando, el jefe de todos los ministros, había muchos que entendían que no se iba a producir esta desvinculación o separación de la responsabilidad, ¿no?, en el puesto, pero sí ocurrió. Eso porque era improbable respecto a algunos manejos que se habían dado anteriormente. ¿Qué dijo el señor Lisandro Macarrulla cuando dejó el gobierno? Bueno, envió una carta de renuncia. Yo quiero pensar y yo presumo que no es por como lo ha dicho, pero bueno, las formas hay que cuidarlas, ¿no? Primero pedir una licencia y ahora decir que al cumplir 2 años, que es lo que él se había comprometido con el presidente Luis Abinader, al comienzo de la gestión, bueno, pues ahora cumplidos esos 2 años se retira. No, todos sabemos por qué, sabemos qué es lo que ha estado ocurriendo y sabemos que ese es un caso que va para largo, que tiene que esclarecerse y por supuesto esos manejos que se dan tan extraños que habrá que establecer las responsabilidades en este caso del Tribunal de la Justicia respecto al expediente Medusa. Y hemos comenzado a escuchar a alguna gente de la oposición haciendo referencia a todo esto. Óigame, ¿ustedes piensan que si hubiese sido Jean Alain, el Procurador General de la República, o si hubiese sido Danilo Medina, sí, hombre, ese mismo que hablaba de que cuál corrupción, las cosas, el comportamiento en términos de los que se han equivocado, que no es el caso de Macarrulla, de Macarrulla, sino de otros funcionarios de este gobierno que han cometido algunos desliz de indelicadeza, ¿no? Otros ya que guardan prisión, como es el caso de la Lotería Nacional. ¿Ustedes creen que esas personas habrían sido desvinculadas como ha ocurrido? Eso era total y absolutamente improbable. Total y absolutamente en una gestión pasada en la que los organismos que tenían la responsabilidad de perseguir la corrupción están con expediente de la justicia, y lo está el procurador y lo está la Cámara de Cuentas, que era la encargada de auditar en estos casos de corrupción. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que reivindicar, ¿no?, en este caso y en esta gestión. Yo no sé si es que no le quedó más alternativa, no sé si es la real voluntad política que ha tenido de conexión con la gente, pero lo cierto es que se le ha dado cierto nivel de independencia a la justicia y por eso nosotros vemos hoy la renuncia de Macarrulla, forzada o no, primero la licencia y de otros casos. Lo digo porque la verdad es que hay que tener cara dura. Hay que tener cara dura para tratar e intentar de sacar algún capital político, que es muy improbable en el caso de la oposición, de algunos que han hecho referencias y que yo creo que deberíamos de quedarnos callados.
A propósito de esto, tenemos que referir a aquellos abogados, yo no sé si ustedes recuerdan que fue esa firma de abogados o ese grupo de abogados, creo que eran más de 20, que fueron contratados por el gobierno para recuperar el patrimonio público que se le había enganchado dentro de las uñas a mucha gente. Señores, eso está avanzando, ya hay algunos resultados y no solo eso, se ha hablado incluso de que la retrospectiva que no hace la ley de extinción de dominio por los remiendos que se le hizo en la Cámara de Diputados, lo van a extender estos abogados contratados para recuperar bienes públicos de incluso hace 20 años atrás, con expedientes y con casos que ya, como aquí se apuesta mucho al olvido, a mucha gente se les ha olvidado. Eso a mí me parece muy reconfortante en términos de crear también precedente, ¿no? Lo que yo lamento es que haya bajado esa posibilidad de hacer algunas modificaciones a la Constitución, de manera que los que vengan a ocupar estas funciones públicas, ¿no? Y por supuesto el accionar del Ministerio Público no quede a merced de la voluntad política que en algunos casos sabemos que no es la de precisamente preservar el bien público, de gente que en algún momento, claro, tendrán que sustituir al presidente Luis Abinader, que supongo, no sé si serán en los próximos 4 años, porque la decisión de la repostulación está ahí, y ahí cualquier cosa puede ocurrir. Pero la verdad es que a mí, cuando yo escucho gente del pasado gobierno, nada más recuerdo precisamente al expresidente Danilo Medina, cuando se le advertía de casos de corrupción, hablaba de que cuál corrupción, que no fue a partir incluso de lo dicho por la propia Embajada de Estados Unidos. Entonces, cuando escucho en medio del ataque a las indelicadezas cometidas por funcionarios de este gobierno que tampoco han entendido la cosa, y algunos queriendo justificar de que el presidente Medina no era responsable de todo lo que ocurría en su gobierno, la verdad a mí más que pena me da vergüenza por esos elementos que se esgrimen. De todas maneras, ahí está, el cuadro político, señores, está interesante. Yo creo que aun cuando no nos dé tiempo en esta transmisión, queremos hacer algunas pinceladas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en términos de la oposición, está como en una especie de España boba. Ha bajado un poco ese activismo de la oposición y parecería como que está solo el partido oficial ahora mismo en el escenario. Y si alguna oposición se ha producido, entonces ha venido desde el mismo litoral del Partido Revolucionario Moderno, que se ha expresado mucho ahora con la elección de los bufetes directivos, pero también sabemos que hay otras personas que quieren y que han mostrado su decisión de intervenir, ¿no?, de cara en la candidatura presidencial en el próximo año, y eso ha creado y ha generado, claro está, algunas situaciones dentro del partido oficial, el Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué pasa con los PLDs, que son los principales opositores? No sabemos. ¿Estarán tomando impulso? ¿Quién sabe? Lo cierto es que parece que no hay oposición, y yo no sé si ustedes recuerdan que era una frase muy socorrida y muy repetida por el PLD cuando era gobierno, que aquí no hay oposición, no hay oposición, y sí hubo oposición, y si esa oposición no vino del mismo litoral PRM, entonces el partido fuera del gobierno vino de la gente, y la gente en la calle. Y con la gente en la calle fue donde se produjo la conexión, y lo he dicho muchas veces, del PRM como instrumento a la mano para salir del PLD. Óiganme lo que les voy a decir. Yo creo que la gente igual está a la misma expectativa y al acecho, que no deja pasar una. Ahora, la gran diferencia en este caso es que sería muy difícil que los PLD pudieran aprovechar cualquier instrumento de o ser instrumento frente a probables confrontaciones, porque es así, eso puede ocurrir. Aquí tenemos muchas crisis acumuladas, pero de seguro que no serían los PLDs ese instrumento que en su momento fue el Partido Revolucionario Moderno. Eso requiere un análisis más en profundidad, porque ¿a qué nos enfrenta y cómo se recompone entonces el cuadro político electoral en estos 2 años en el que tantas cosas pueden ocurrir, sobre todo con las limitaciones, por las razones que sea, que tendrá que sortear el gobierno del presidente Luis Abinader?
Señores, vamos a agradecer a la farmacia GBC, como siempre, gracias a farmacia GBC con la alternativa ahora en este mes de agosto para las personas con temas de diabetes, hipertensión, la adquisición de sus productos con un 30% de descuento, no el 20% que es usual y que es para todo el mundo. Así es que gracias a farmacia GBC y por supuesto a Sardinas Dimar. Denle like, vamos, ayúdennos a crecer con ustedes, bueno, pues opinando, pero también compartiendo y con la suscripción para los que no lo han hecho también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.